Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tengo el honor de haber sido invitado hoy a moderar esta primera mesa. Como ustedes bien saben, esta es la segunda sesión, si no me equivoco, del Observatorio de Sentencias en materia electoral. Ya hubo una primera sesión hace un poco más de un mes y durante el año va a haber programadas algunas otras sesiones para seguir revisando sentencias relevantes por los distintos contenidos y los alcances que tienen en el importante juego democrático de nuestro país. El día de hoy va a haber en esta segunda sesión dos mesas. Esta primera, que trata de manera así muy genérica el tema de actos anticipados de campaña. Ahorita diré alguna breve referencia sobre el tema antes de darle la palabra a los comentaristas, a los invitados de esta mesa. Y a las 12 del día será la segunda mesa en donde se va a hablar del uso de recursos públicos. Es un caso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El tema del día de hoy, de esta primera mesa de actos anticipados, en realidad me hace pensar en esta idea que se menciona mucho en materia electoral, ¿no? De que nunca hay una elección igual y cada vez que se acerca una elección nunca falta la frase de alguna de las autoridades electorales que dice la elección, en este caso del 2017 o la del 2018, para lo que nos ocupa, esta es una elección única por tal y tal motivo. Y la verdad de las cosas es que así es, por lo menos así ha sido siempre la realidad de nuestro país. Las condiciones políticas y sociales que van dando contexto a cada proceso electoral siempre acaban dándole una importancia muy singular a los procesos electorales. El 2018, sin lugar a dudas, que por cierto, su proceso electoral o cuyo proceso electoral comenzará en octubre de este año, será una elección una vez marcada por una serie de temas y actos sin precedente por la propia reforma 2014 y los efectos y circunstancias que están rodeando ya a nuestra nueva ley electoral. Será una elección en donde se probará a nivel de elección presidencial y federal, ya que hay elecciones también este año, pero son de tipo local, pero se probará el nuevo Reglamento General de Elecciones que acordó y aprobó el Instituto Nacional Electoral. Y esto dará pie a un tratamiento de los temas de manera muy singular por la autoridad administrativa y, por supuesto, una vez que esto se genere impugnaciones o distintos recursos, por el tribunal o las salas distintas del tribunal electoral o de los tribunales electorales, para ser más preciso. La sentencia que hoy van a discutir nuestros muy distinguidos invitados habla de los actos anticipados y rodea, sin embargo, algunos otros temas que son de enorme importancia para lo que viene en los años siguientes en materia democrática, lo digo así de manera más general en nuestro país, porque habla de las candidaturas independientes, es un caso de una candidatura independiente, habla además del tema y el manejo tan complicado de las redes sociales, ¿no? Este tema que para muchos la regla debe ser solo una, libertad, pues siempre desde el punto de vista de lo que provocan o de las posibles infracciones o violaciones a derechos, siempre abre la puerta para que el experto, el especialista, el juez, determine si efectivamente nunca hay que meterse con ellas o debería de haber algún parámetro justamente de protección en materia de derechos y de derechos políticos. Entonces, la verdad de las cosas es que la invitación a estar juntos esta mañana es verdaderamente inigualable, es una invitación muy, muy atractiva, ¿no? Por estos temas. Muy bien. Los invitados a la mesa, en principio son 3, tenemos retraso de uno de ellos. Voy a ir presentando conforme vayan a hacer uso de la palabra. En primer lugar, y me da muchísimo gusto saludarlo, es un amigo personal e institucional de este instituto, está el doctor Javier Aparicio. Javier Aparicio es licenciado, para aquellos que no lo conocen, es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla, maestro y doctor en Economía, con especialidad en Economía Política por la George Mason University. Y desde hace ya algún tiempito, porque no es reciente, es director de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Javier es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son métodos cuantitativos y econometría aplicada.
qué bueno que no vamos a hablar de esos temas, financiamiento a partidos políticos y gastos de campaña, competencia política y finanzas públicas, así como economía política y las reformas estructurales. Es un autor muy prolijo, la verdad de las cosas es que es además toda una autoridad en estos temas, además de ser siempre muy agradable escuchar lo que nos tiene que aportar. Javier, bienvenido y por favor. Sí, Hugo. Muchas gracias por la presentación, de verdad gracias por la invitación, es todo un honor poder compartir la mesa con la magistrada, con Hugo, y hablar de temas electorales que, como decían en la presentación, yo en el CIDE doy clases de numeritos y de estadística, y en mis tiempos libres, que no son muchos, pues me encanta hablar de política. Me da un poquito de miedo cuando me invitaron a este evento, a este seminario. Pues sí, mi respuesta usual es, ¿pero por qué me pides opinar de sentencias? Yo soy un economista que habla de política, o sea, no me hagan eso. Pero también... No te resistes. Exacto, no, pues hay que ir a todas, ¿no? Entonces, cuando se pueda. Cuando vengo a jurídicas hasta me pongo mi corbata. Bueno, entonces muchas gracias. Yo voy a hacer una serie de comentarios muy breves sobre el caso. Entiendo que la lógica del tema es, comentemos la sentencia del caso de Ferriz de Con, pero en realidad es como un pretexto para hablar del tema más general de actos anticipados de campaña, y cómo se come y cuándo se sanciona y vale la pena hacerlo o no. Creo que hacia allá quiero llevar mi discusión. Entonces, para los que no estén familiarizados con este caso, les platico rapidísimamente, doy como una síntesis de lo que pasó. Por si no nos habían dado cuenta, Ferriz de Con se pasó 6 años, 8 años, juntando firmas para destruir a los diputados plurinominales de este país, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? De eso yo sí me acuerdo. Había una campaña de apúntate y súmate, y uno decía, ¿por qué está juntando tantas firmas? Después, pues ya pasaron cosas, y el año pasado Ferriz de Con anunció en algún lugar, o en varios lugares, su intención a buscar una candidatura independiente a la presidencia de la República. ¿Por qué no? Todos tenemos derecho a buscar una candidatura testimonial. Lo hizo, pero bueno, se presentó en un verano pasado, se presentó una queja acusándolo a Ferriz de Con, a Grupo Radio Fórmula, a Milenio y a Univisión de incurrir en adquisición de tiempos en radio y televisión para promocionarse como candidato, de usar las redes sociales para posicionarse ante el electorado, específicamente YouTube, Twitter, Facebook, y bueno, en fin, y también se acusaba a estos medios de promover indebidamente la imagen de Ferriz de Con. La queja, creo que el caminito es: te quejas, y la unidad de lo contencioso del INE lo mandó a la sala especializada. Y la sala especializada, lo que resolvió en noviembre del año pasado, la sala especializada trató de resolver, uno, si Ferriz de Con había adquirido o no tiempos en radio y televisión; dos, si con ese objeto había empleado las redes sociales; y si por último, si Radio Fórmula, Milenio, TV y Univisión le habían concedido espacios a Ferriz de Con en eso, ¿no? Y bueno, pues había ahí algo de evidencia, ¿no? O sea, las entrevistas ocurrieron, Ferriz tuiteó lo que tuiteó, dijo lo que dijo, llevaba años cantándolo, ¿no? Pero al final la resolución de la sala especializada era que pues no había delito que perseguir, por así decirlo. Uno, por un lado, pues el asunto de si los contenidos, pues lo que estaba en redes sociales, pues no había mucho que hacerle porque era un espacio de máxima libertad de expresión. Pero tampoco la sala especializada tampoco encontró conducta que pudiera calificarse como un acto anticipado de campaña. Y bueno, revisando las entrevistas y las cosas que pasaron en medios, en Univisión y la prensa, igual, dice, no había evidencia de
pues no sé, como de una campaña estratégica orquestada de algún tipo de promoción. En fin, entonces la sala especializada dijo que esta queja no procedía, y bueno, pero el quejoso entonces fue a la sala superior. Esto fue en noviembre, creo, noviembre del año pasado, y ya en febrero, hace mes y medio, la sala superior pues básicamente ratificó la sentencia de la sala especializada. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de este caso? Es, bueno, pues el tipo de hechos que se están denunciando, y creo que nos abren un espacio a una discusión más amplia. Entonces yo, en primer lugar, ¿qué diría? Sí, yo estoy de acuerdo con eso es raro, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el fondo y el espíritu de la sentencia, tanto de la sala especializada como de sala superior. No, porque creo que yo no veo ahí qué tenía que estar pasando. Pero de todos modos, en el caminito creo que sí hay una serie de cuestiones que pueden ser problemáticas o no. Yo creo que van a ser problemáticas. Ojalá ahorita en la discusión en la mesa tratemos de encontrarle la cuadratura al círculo. Y bueno, vamos a ver. Lo primero creo que es, el tema grande es qué son los actos anticipados de campaña y si es algo que nos debe preocupar y si hay una forma humana, física o metafísica posible de delimitarlos y perseguirlos y sancionarlos. Mi respuesta facilona, burda, desde afuera: yo no soy magistrado, yo no firmo sentencias. Pues yo diría, los actos anticipados de campaña sí existen, porque las campañas políticas son un fenómeno como permanente, porque la ambición política de los seres humanos es 24/7, ¿no? Y los que no la tengan, pues no llegan, ¿no? Los que llegan la tienen que buscar. Si no la quieres mucho, no la buscas. Entonces, debe haber seres humanos que no tienen ambiciones políticas, pero esos no son las personas que están aquí litigando y buscando candidaturas y firmas y demás. Entonces, dentro de este subconjunto de seres humanos con ambiciones políticas, pues creo que es algo que no puedes regular o limitar. Y entonces, pues sí, las personas con ambiciones políticas van a estar haciendo una especie de campaña permanente. Ahora, ojo, a veces la campaña es por un cargo de elección popular, a veces no. Yo creo que uno de los problemas de nuestra legislación es que está como obsesionado con vigilar los actos de campaña electorales, pero pues los otros no. Si uno está haciendo la grilla para hacer subse o subir en el gabinete, ¿no?, pues no hay forma, ¿no? Por fortuna no hay forma. Pero, por ejemplo, yo creo que muchas de las candidaturas testimoniales que vemos son eso. Ay, fulanito va a buscar la presidencia. Oye, ¿cómo crees? No va a llegar. Quiere un puesto en el gabinete. ¿Por qué no van a dar chance de que un lugarcito en un gabinete de coalición o algo? Pero bueno, en fin. Entonces, idea genérica. Yo creo que las campañas son un fenómeno permanente, y que si la ley trata de delimitarlo, bueno, lo hace, ¿no? La ley dice que pues, hay unos periodos. Es una historia curiosa porque es cierto, hasta 2008 había periodos de campaña y uno de los bullets, ¿se acuerdan de los bullets de la reforma de 2008? Esta es la reforma de la equidad de los spots, ¿no? Spots gratis para todos. Sí. Y así se vendía esa reforma. Pero de los otros bullets chiquitos que tenía esa reforma era, y ahora regulamos las precampañas. Bueno, pues ese invento está ahí en la legislación de 2008 para acá. Y claro, a ver, pensemos, el problema original es, si tú crees que las campañas les puedes poner una fecha de arranque y fecha de término, vas a tener el problema de decir, bueno, ¿qué es lo que se vale hacer? ¿Qué es lo que no se vale hacer antes y qué es lo que sí se vale hacer después? Está vinculado, por ejemplo, con el tema de los topes de gasto de campaña, ¿no? O sea, si las campañas formalmente no tienen una duración, entonces, ¿cómo fiscalizo los gastos? Y entonces, a lo mejor la duración de las campañas está vinculada a la fiscalización. No lo tengo muy claro, pero bueno. Si la ley dice que hay un momento en el que empiezan las campañas y en ese momento se vale vigilar cosas, bueno, entonces hay que definir qué es un acto de campaña y qué no es un acto de campaña. Claro, cuando te inventas otro segundo límite de, bueno, hay otro periodo
previo a las campañas que se llama pre-campañas, y ese tiene un inicio y un final. No sabemos cuándo empieza, pero tiene que acabar antes de Semana Santa. ¿No? Que es el periodo de break, de no spots. Bueno, sí, es un problema, pero yo no diría el problema específico de las precampañas. Es el problema de vigilar campañas y poner una demarcación de dónde empiezan y dónde acaban. O sea, el problema de dónde empieza la campaña general es muy parecido al problema de dónde empieza y dónde acaba la precampaña. Con algunas variantes, ¿no? En la precampaña nos preocupa contra quién compites y ese rival debe ser alguien de tu propio partido, suponemos. Entonces tiene que ver con los procesos de selección interna, una especie de caja negra. Y ya a lo mejor el proceso de campaña ya nos preocupa la equidad de la contienda entre las candidaturas de diferentes partidos o las independientes. Pero bueno, ahí hay un gran problema que yo no sé cómo lo podemos resolver. Porque yo, lo repito, sí, yo creo que hay una infinidad de actos de campaña y de actos anticipados o actos que ocurren antes de que empiece formalmente las precampañas o las campañas. Hay muchísimos, muchísimos. Y no sé, yo creo que de cada 100 personas que buscan algo, pues como que 10 o 5 van a llegar a la boleta electoral y todos los demás se van muriendo en el camino, ¿no? Pero es este proceso, tiene que ocurrir ese proceso para que sepamos, ¿no? ¿No? O sea, Moreno Valle tiene que hacer todo el show que está haciendo para nunca llegar a la boleta electoral. Pero a lo mejor, digo, yo soy de Puebla, por eso hablo ahí. O sea, ¿qué haces? No, pues escribes tu libro. No, pero Moreno Valle es un exgobernador, o sea, ¿él qué? Si fuera un líder de movimiento social no le andarían diciendo nada. Bueno, en fin, ahí hay alguien, ¿no? Por ejemplo, bueno, Ferriz de Con, a lo mejor Ferriz de Con nunca llega a la boleta, no lo sabemos. ¿Cómo se llama el señor de la sociedad civil? Álvarez y Casa. ¿Va a llegar, no va a llegar? ¿Quién sabe? Pero, oye, le prohibimos hacer sus cositas ahí en Tlatelolco y tuitear. Oye, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? En fin, o sea, como que hay un proceso de atrición, yo diría. Lo natural en las campañas es, sí, claro, mucha gente lo busca y se van muriendo en el camino, unos van llegando. Y si nos ponemos muy estrictos en esto se vale, esto no se vale, pues sí estamos perjudicando la contienda democrática, porque le estamos haciendo difícil el camino a gente que a lo mejor si llega a la campaña general o si llega a la boleta, a lo mejor despunta. Pero si no llega a la boleta electoral, nunca lo conociste, ¿no? Así de, nunca sabremos si Ferriz de Con es bueno debatiendo, o si Icaza y Moreno Valle, ¿no? Entonces, bueno, si en algún momento se van decantando, eso es saludable para la democracia. Entonces déjalos que se muevan, ¿no? Y ya luego vemos. Ahora, siguiente tema importante. Y yo no sé, porque ahí sí es un esfuerzo de creatividad jurídica, creo, que es esta cosa de ¿cómo le sacas la vuelta a algo que está en la ley? O sea, la ley dice que hay precampañas y hay jurisprudencia, que hay actos anticipados de campaña, casi nunca se persiguen, a menos que sea en Zacatecas o algo así. O sea, ¿cómo le sacas la vuelta, no? Como otras cosas complicadas de la ley que es difícil dejar la vuelta. Oye, vamos a anular elecciones cuando gasten mucho dinero. Chin. ¿Y qué hacemos cuando gastaron mucho dinero? Bueno, pues a lo mejor te pones creativo ahí con la auditoría y la revisión. Pues son cosas que son difíciles de implementar, es lo que quiero decir. Yo creo que querer sancionar actos anticipados de campaña va a ser difícil, porque, claro, en la forma que tú empieces a decir esto sí es un acto anticipado de campaña, esto no, pues claro, le estás diciendo a los actores políticos, bueno, pero si le haces así, si le disfrazas así, ¿no? Si te disfrazas de movimiento social, si escribes un libro, si le pides entrevistas a tus amigos, los periodistas, si te vuelves un tuitero escandaloso para conseguir followers, a lo mejor consigues firmas, ¿no? Si Denis Dresser te retuitea. O sea, hay estrategias. Y ahí está una cosa peligrosa que es, si lo sobreregulas, si lo prohíbes mucho, de hecho hasta estás dando el incentivo a los actores políticos de haz algo realmente escandaloso para conseguir cobertura mediática, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las consecuencias no deseadas o no anticipadas de prohibir la adquisición de espacios en radio y televisión es que si tú quieres salir en la radio y televisión, tienes que hacer algo escandaloso, desnudarte en el Pleno de San Lázaro, ha ocurrido, ¿no? Agarrarte a golpes,
decir cosas estrafalarias en la calle, ¿no? Tuitear teorías de complot, cosas que, oye, mira, fulanito está diciendo locuras. Porque así es una forma de conseguir acceso a medios sin gastar dinero, porque está prohibido querer comprar. Digo, yo no sé cómo sería el otro mundo de tener estos señores testimoniales o señoras testimoniales comprando su spotcito y haciendo el oso, o permitiendo a la sociedad que los descubra, ¿no? En fin, creo que ese es un tema grandote que ojalá lo discutamos con cuidado. El siguiente tema, hay uno que es una bolita que está más fácil, ¿no? Lo de las redes sociales creo que está más fácil, creo. Pero ¿no? El asunto de si vigilamos o no lo que pasa en las redes sociales, si lo que pasa en redes sociales cuenta como campaña o no, si es un spot o no. Y claro, ahí la realidad, por fortuna, va rebasando lo extraño de la ley, ¿no? Es de, bueno, cada vez menos gente ve televisión, cada vez menos gente escucha radio, y lo que hay gratis son spots gratis y radio, y está prohibido comprar cosas en la radio y en la tele. Pero el espacio de Internet, pues ese, por fortuna, no le han puesto una prohibición ahí en la Constitución de que no se vale. Entonces pasan muchas cosas en redes sociales. Cada vez más gente consume información en redes sociales. Ahí yo celebro, porque yo veo en muchas sentencias de diferentes tribunales, sí es como de, no, ahí no nos metemos porque, pues, no. O sea, como que algo pasó que las redes sociales sí tienen esta aura de, no, ahí, ¿saben dónde sí hay libertad de expresión? En las redes sociales. O sea, Perelló puede seguir tuiteando lo que quiera, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué no? Yo, pues, la otra es, si lo corren de un periódico, de un programa y todo, pero en la red social puede decir lo que quiera. Entonces, creo que ahí no estamos en tanto problema. Creo que hay claridad de que lo que está en las redes sociales es territorio libre, con ventajas y desventajas, ¿no? Y creo que hay que irnos acostumbrando a eso. Aunque todo esto tiene problemas, ¿no? Lo mencionamos de nuevo, la vinculación con el dinero. Espérate, es que no es un asunto de déjalos hacer todo lo que quieran los aspirantes a cargos políticos. No, claro. Lo que preocupa, creo genuinamente, razonablemente, es ¿con qué estás financiando tu posible acto anticipado de campaña? Porque si estás desviando recursos para hacer este show, pues eso creo que sí debería ser sancionable, de algún modo. Aunque no sé si el que lo tenga que vigilar sea estrictamente los órganos electorales. A lo mejor tiene más que ver con rendición de cuentas, ya se hablará de eso en la siguiente mesa. Eso sí preocupa. Entonces, claro, si yo desvío recursos de mi oficina para hacer mi campaña en Facebook o comprar los bots brasileños o algo así, pues eso sí debería perseguir, oye, ¿de dónde estás sacando el dinero? Pero lo que estás diciendo en las redes creo que no es un problema. Ahora, otra cosa que sí es una zona gris, por ejemplo, sí es lo que ocurre en los medios tradicionales. Las entrevistas, la prensa, la radio. Sí, yo creo que es bastante odioso el que los tribunales, creo que es bastante indeseable o problemático, incluso que uno pueda argumentar una queja de sentido. Es que mira cómo lo entrevistaron y mira lo que le dijeron y mira cuántas veces salió. Está comprando espacios. De nuevo, la preocupación del dinero creo que es así, vale la pena tomarla en serio. O sea, esto no es un argumento así de todo se vale, sino, sí hay que tener cuidado con el dinero. Y es cierto que si tú prohíbes la compra y venta de spots en radio y televisión, pues hay un mercado negro de inserciones pagadas y estas cosas integradas y demás. Sí existe eso. Nunca van a encontrar el contrato, pero existen esas cosas, te las venden si las pides y demás. Entonces creo que es importante perseguir el dinero. ¿Cómo perseguir el dinero? Qué bueno que esta no es la mesa de fiscalización, es otro problema. Entonces lo del dinero, importante. Ahora, pero meterte al rollo de poner a la autoridad electoral, tanto la del INE como de los tribunales, eso de ponerse a ver las entrevistas y ver qué dijeron y qué tan seguido te entrevistaron y si fue palero el entrevistador o no. Es complicado, sobre todo cuando la gran mayoría de los entrevistadores en México son bien lambiscones. Es como de, ¿dónde está la gente que hace preguntas difíciles? No, la gente que hace preguntas difíciles, nadie quiere ir a que los entrevisten, ¿no? Entonces es un problema. Yo ahí, eso no me gusta. Veo problemas en tratar de delimitar qué es y qué no es un acto anticipado de campaña.
Claro que va a haber un problema en el futuro con, por ejemplo, ahora que ya vienen los tiempos de la reelección, ¿no? Cuando Cuauhtémoc Blanco decida si quiere reelegirse como alcalde o algo así, o el Congreso, los congresistas, los diputados locales de Chiapas, ellos ya pueden buscar la reelección, pero la regulación está toda extraña en el asunto de las licencias, las renuncias, que también es otro ámbito donde influye el asunto del acto anticipado de campaña. Eso va a ser un problema y ya está encima. En fin, a mí me preocupa mucho, la verdad me preocupa mucho que cualquier autoridad, aquí sí, no, les voy a presumir mis sesgos liberales. A mí sí me preocupa mucho tener autoridades vigilando lo que se dice y no se dice en los medios. Tanto en redes sociales como en prensa y radio y televisión. Es como de, ¿y qué te importa qué se dice? ¿Por qué? O sea, los ciudadanos que juzguen si lo que están viendo es un show o es algo genuino. No lo sé. Porque vamos aprendiendo. Ya al 10º espectacular de nuevo libro de precandidato a algo, dices, oye, ¿por qué sale la foto en primer plano del señor político cuando es el libro de, no sé, la precandidata o las revistas? Pues vamos aprendiendo. A lo mejor a la primera, a la segunda, oye, qué interesante, mira, salió en la portada de quién, ¿no? Y ya a la 10ª, 20 portada dice, no, bueno, es que pues es de lo poquito que se puede hacer ahorita de campaña. Pues está bien, ¿no? Porque efectivamente en la rendición de cuentas que puede hacer la ciudadanía sobre los políticos, pues sí medio necesitamos saber quién es quién, ¿no? Entonces, hacer complicado eso creo que es problemático. En fin, ya para cerrar, creo que sí, esta sentencia se hizo lo correcto, quiero decir, a ver, aquí había yo diría una queja medio frívola contra un aspirante que yo pienso que, pues yo creo que es una cosa medio frívola, pero esa es mi opinión. A lo mejor los verdaderos fans de Ferriz de Con están agraviados. Oye, ¿por qué le quieren quitar a Ferriz de Con su chance de buscar la presidencia y si lo consigue desaparecer a todos los pluris del país? Bueno, o sea, el que a mí me parezca no buena idea, pero puede haber personas a las que sí les guste, entonces creo que es legítimo que lo busque, ¿no? O sea, en fin, pero creo que efectivamente de aquí en adelante tenemos un problema. Hay una oportunidad, la última cosa es, sí, la verdad es que las candidaturas independientes sí dan la oportunidad de medio arreglar el terreno, porque son como esta cosa que no está tan, o sea, hay jurisprudencia para un montón de cosas partidistas, ¿no? Pero para lo de candidatos independientes, como la cosa es nueva, te da pie a volverte a pronunciar sobre temas en los que a lo mejor la autoridad electoral ya se pronunció, ¿no? Hay candidato partidista que hace esto y no, eso no se vale porque está la jurisprudencia, no sé qué. Pero si lo busca un independiente, bueno, a lo mejor sí en este nuevo espíritu garantista. Bueno, a lo mejor se puede usar el pretexto 1 de los independientes o el pretexto 2 de los políticos buscando reelección para repensar cosas que a lo mejor ya están en la ley y que yo diría, hay que tratar de combatirlas, ¿no? Digo, en otras mesas yo digo, qué horrible es el activismo judicial y qué feo que los tribunales puedan decir cosas que no están en la ley, pero digo, bueno, del 2018 en adelante enfrentamos tal marasmo que a lo mejor hay que meterle ahí un poquito de creatividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro muy querido amigo Javier Aparicio. Conste que voy a advertirlo antes, voy a usar un poquito de mi papel de moderador, en gran medida porque uno de los ponentes, no sé si vaya a llegar o no, porque estaba programado para la mesa, que era el doctor Ricardo Becerra. Entonces, antes de darle la palabra a la magistrada, a la cual obviamente queremos oír, yo quisiera comentar cosas de las que ha mencionado aquí en su muy lúcida exposición Javier. La verdad es que estamos metidos en un camino que yo por lo menos en mi opinión, no veo muy claro el destino final, que es el camino que inició la reforma del 2007-2008, la muy controvertida reforma, yo diría 2007-2008, que por cierto era una reforma que cuando se aprobó, yo recuerdo, porque a mí me cayó muy gorda desde el inicio, pero yo recuerdo que todas las grandes voces electorales especialistas la aplaudían hasta más no poder, y conforme fueron pasando ya procesos electorales, ya es una reforma bastante cuestionada, o por lo menos se le cuestiona en el sentido de que ya hay que darle una ajustadita.
El gran tema que resolvía esa reforma, como muchas de las reformas anteriores habían tratado de resolver problemas y crisis, era lo que había sucedido en la durísima elección del 2006, ¿no? Y no me refiero al resultado final entre el candidato que ganó y el que quedó muy cerquita, sino me refiero a fenómenos que se presentaron durante el proceso electoral, que fueron fenómenos muy, muy importantes y que evidentemente había que hacer algo al respecto porque se corría el riesgo de que los procesos electorales se desbocaran, quedaran totalmente rebasados por la realidad. Uno de ellos, muy importante, si ustedes recuerdan, era la candidatura independiente de facto, porque obviamente no estaban aprobadas, del doctor Simi, antes de la de Jorge Castañeda, ahorita también me refiero a ella, pero la del doctor Simi. Era un hombre con muchísimos recursos, es un hombre con muchísimos recursos públicos que decidió decirle a la ciudadanía, voten por mí en el espacio en blanco. Una cosa que obviamente está totalmente por fuera de la ley, ni siquiera era ilegal, no estaba regulado, simple y sencillamente, y él en campañas multimillonarias, en medios de comunicación, se la pasaba diciendo, hagan eso, voten por mí y a ver a dónde llegamos, ¿no? Con un claro desafío también a la estabilidad y a la ley electoral. Y la verdad es que el problema se visualizó desde entonces. En este sentido también el papel que tuvieron los medios en el 2006. Los medios no estaban prácticamente regulados en este tema y se valía que cualquier candidato que tuviera los recursos o los contactos pudiera llegar a los medios y los medios hicieran campaña encubierta o no tanto a favor de uno o de otros. Y la verdad es que aquí también se vio que se ponía en riesgo que los que tenían más recursos eran obviamente los candidatos que iban a prevalecer, iban prácticamente a arrasar a los que tenían menos recursos. Y en ese sentido el tema de la equidad surgió como un gran valor, que estaba ya como valor en materia electoral, pero que había que protegerlo, había que reforzarlo. Y en ese sentido pues, se vino la reforma 2007-2008, que prohibió la contratación privada de los medios de comunicación por parte de los particulares y que sobre todo puso a la autoridad electoral como la gran administradora del tiempo en radio y televisión. En ese momento, y si lo analizamos bajo ese ojo de la crisis que había y lo que se trató de resolver, obviamente que la reforma parece haber sido una solución, al menos en ese momento, para lograrlo. El problema es que, como dije yo en un principio, abrió un camino muy complicado. Abrió el camino de una autoridad que tiene que estar regulando el uso de los medios de comunicación. Y aquí nos metimos entonces, a partir de ahí, en esta terrible confrontación entre la protección de la equidad de todos los competidores en un proceso electoral frente a la libertad de expresión. Y la verdad de las cosas que a mí me da la sensación, vuelvo a decirte, es una opinión personal, que es un camino que no nos va a llevar a ningún buen puerto, porque cada vez más se ve la presión y la necesidad de una autoridad que tiene que estar más presente, que tiene que estar regulando más y por supuesto en la parte jurisdiccional que tiene que estar resolviendo más conflictos que se derivan de esta sobreregulación. Es, a final de cuentas, una arena movediza que veo que entre más la autoridad, empezando por los que regulan nuestros diputados, siguiendo también por la autoridad administrativa a través de los acuerdos y normas y terminando con la autoridad jurisdiccional, entre más hacemos, más complicado se pone el tema. Y yo creo que la sentencia esta de Ferriz de Con justamente lo pone con toda claridad, ¿no? Se trataba ya, era una impugnación, no lo platicará con toda claridad seguramente la magistrada, pero que ya le daba la vuelta a interpretar más de las cosas que están en la ley, ¿no? Si estábamos con los actos anticipados, ya los actos anticipados tienen una larga historia en nuestro país. Como muy bien recordábamos antes de iniciar acá, al principio, como sucede en la mayor parte de las democracias en el mundo, se regulaban las campañas. Pero empezó a haber tal desventaja de lo que hacían los posibles candidatos antes del periodo formal de campañas que mejor se reguló también las precampañas. Y el problema es que ahora estamos... ¿Qué hacemos con lo que sucede antes de las precampañas, ¿no? A mí me gusta el espíritu de esta sentencia, y lo digo de una vez, porque es un espíritu en ese sentido que lo suelta, que dice, antes de precampañas hay libertades. Y las libertades, cada quien tiene derecho a decir lo que piensa, aun si es su deseo de manifestar su voluntad para eventualmente ser un candidato a algún cargo, aspirar. Y yo creo que eso se vale, porque al final del día, y con esto ya voy a terminar, disculpen este exceso, yo creo que la gran pregunta que debemos de poner siempre por delante, y la ciudadanía, para tener una mejor democracia necesitamos tener una mejor ciudadanía. Esto sí lo he repetido hasta en las posadas
previas a la Navidad. Necesitamos una ciudadanía democrática, participativa, para realmente decir que hemos llegado, que estamos acercándonos a un juego realmente democrático. Lo demás a mí me parece que es pura simulación, como tantas otras en tantos otros temas. Si no tenemos una ciudadanía, además, que esté bien informada, ¿cómo queremos que haya una ciudadanía que participe de manera correcta? Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está la ciudadanía en todo este complicadísimo juego de conceptos, de normas y de sentencias? Y en ese sentido, que bien me abrí el campo, ¿no? Y de sentencias, me da ahora mucho gusto darle la palabra a la magistrada Gabriela Villafuerte. Gaby es también ya asidua a eventos en este instituto, cosa que nos da muchísimo gusto. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Constitucional por la UNAM. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989. De ahí a la fecha ha ocupado distintos cargos en la carrera judicial. Fue actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista del Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretaria instructora de magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a partir de la última reforma, la del 2014, que se creó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gaby fue designada magistrada de la misma. Entonces me da un enorme gusto darle la palabra y la bienvenida. Gracias, Gaby. Gracias, muchas gracias por la introducción, Hugo. Además, creo que vamos a tratar de abordar algunas preguntas. Hola, Javier, de nuevo. Y a todos ustedes, muy buenos días y muchísimas gracias por creer que podemos compartir alguna de la experiencia que pues se ha podido recoger en la materia electoral y en específico en la sala especializada, en donde, por cierto, todos los días vemos actos anticipados de precampaña y campaña. Un agradecimiento al Instituto aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchísimas gracias. Incluso, por favor, un saludo de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esta ocasión pues tengo el gran compromiso de representar. Así es que, después de los saludos, lo primero que tengo que decir es, al escuchar a Javier, realmente, ¿por qué tú? Yo creo que ¿por qué tú y por qué todos? Creo justamente en dónde está la sociedad, y ahí trato de enlazar las inquietudes. Coincido plenamente. Creo que en donde tenemos que hacer el trabajo en todas las trincheras es, lo dije en dos conferencias anteriores, tenemos que seducir a la sociedad a que voltee a ver a la academia, que voltee a ver a las instituciones, que voltee a ver a las autoridades administrativas, a las autoridades jurisdiccionales. Creo también que los actores políticos, partidos políticos, candidatos, candidatas, tienen que esforzarse más cada día en que la sociedad, la ciudadanía, hablo de sociedad, ciudadanía, que se involucre. Creo yo que cuando pensamos en mayores regulaciones, siento que lo que se desalienta es el compromiso de la sociedad, porque entonces se deja en manos de autoridades, en manos de leyes, la tarea que debe de ser de todos. Así es que este formato en donde están en la lupa, en este caso, porque esa es la idea, tengo entendido, todo este año en mesas bimestrales, tratar distintos temas de muchísima inquietud y de muchos cuestionamientos, es una forma de ponernos en la lupa, de ser sometidos al escrutinio, de conocer inquietudes, de mejorar nuestro trabajo, de generar ideas. Y al final todos este tipo de ejercicios fomentan una cultura democrática. Creo que tenemos que ir hacia allá, creo que tenemos que ir hacia la conciencia, hacia la responsabilidad, a generar un pacto, pero no un pacto entre partidos políticos, porque la verdad es que se vuelve muy, muy difícil, porque los intereses están en cada esquina. Yo creo que es un pacto con la sociedad. ¿En dónde está la sociedad? Creo que nos hace falta sentarla en la mesa siempre. Al menos a nivel jurisdiccional es una postura sentarla en la mesa,
¿Qué quiere el partido político A? ¿Qué quiere el partido político B? O bien el candidato, la candidata. No, yo creo que la tarea es definir y decidir qué queremos como sociedad y qué le vamos a transmitir a la sociedad. Así es que al menos en la propuesta, la primera propuesta, si es que se me permite, es en cada decisión, en cada artículo, en cada pregunta, en cada respuesta, al menos en lo que tiene que ver con la materia electoral o más claramente en esta democracia de nuestro país, el actor principal es la sociedad y es la que tiene que estar en la mesa. ¿Por qué lo digo? Porque el trabajo de la sala especializada, producto de una reforma también ahí me voy a detener tantito, perdón, voy a tratar de dar algunas ideas. Siempre la materia electoral, las reformas son producto de procesos electorales. Se quiere blindar todo con con reformas después de un proceso electoral. Creo yo que debemos de darle un poquito de más margen a querer volver a reformar. Nosotros somos parte de una reforma en 2014, la sala especializada, este nuevo diseño del procedimiento especial sancionador. ¿Por qué? Porque de frente a todo este activismo en medios de comunicación y todo este tema de estar presentes en medios de comunicación a través de entrevistas, de ejercicios noticiosos, reportajes, llámenle cualquiera el ejercicio periodístico, se trató de blindar también eso. Es causa de nulidad y esta es una adición del artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral por el cuestionamiento de Javier, de por qué nos metemos ahí. Lo que pasa es que en el 2014 se adiciona a la ley y es una causal de nulidad de la elección la cobertura informativa indebida. Entonces, el propio legislador estableció que cuando veamos, no me gusta leer, pero creo que es importante porque se pasa a veces por alto y por qué estamos revisando entrevistas, por qué revisamos reportajes y todo esto, porque la ley dice que para efectos de lo dispuesto en el artículo 41, nulidades, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que por su carácter, conceptos subjetivos, reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y ciudadanas, bueno, pero no lo dice la ley, lo digo yo, y no de un ejercicio periodístico. Y este párrafo. A fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite. Entonces tenemos una causal que está puesta en el capítulo de nulidades de elección, en donde nos abre la puerta para analizar ejercicios de libertades, es decir, que están inmersos en el artículo 6 y 7 de la Constitución, absolutamente, sin ninguna duda. Esa es la premisa. Pero, ¿qué pasa cuando nos dicen, pero lo que pasa es que esa entrevista la han hecho hoy, mañana, pasado, y le preguntan lo mismo en este programa, y le preguntan lo mismo al funcionario o al entrevistado o entrevistada, le preguntan lo mismo? Entonces parece que entramos en el terreno de la primera parte del artículo que les leí, sistemática y reiterada, es cobertura informativa. Entonces nos dicen, y ahí además hay de acto anticipado de precampaña o campaña, hay adquisición indebida de tiempo, porque recordemos que conforme al artículo 41 no hay acceso
a radio y televisión. Esa fue una de las reformas del 2007. La reforma más importante fue el tema de radio y televisión por el abuso en la compra de los espacios. Entonces, tenemos ahora el mecanismo de acceso y radio y televisión nada más en los tiempos del Estado, distribuidos entre los partidos políticos en equilibrios porcentuales, y nada más tienen ese acceso. Entonces, por otro lado, tenemos la propaganda gubernamental diseñada en el artículo 41, 134 y con esta permisión que también existe en el 242. ¿A qué voy? Que tenemos muchas normas, pero la más importante de todo, porque la parte, cúspide, culminante, la más importante en una democracia es el ejercicio del voto. Sí, y el voto, porque es un derecho, está en el artículo 35 de la Constitución, el derecho a votar y ser electo o electa. Entonces, ¿cuáles son las características del voto? Universal, secreto, directo y, que para mí es el más importante, libre. ¿Y qué es un voto libre? Un voto libre, claro, es impresión, que los recursos públicos no nos compren y todo lo demás, pero lo más importante del voto libre es un voto razonado, es un voto informado, es un voto que invite a la sociedad a que busque información, se comprometa. Entonces, a mí me parece que con toda esta, y bueno, ya ni hablar, estoy con 2 cositas, a lo mejor o 3, pero cuando entramos ya en el terreno del voto informado, que desde mi punto de vista es ese voto el que va a evitar el uso de recursos públicos, en el momento en que la sociedad entienda que los recursos públicos o la vía en que se desvían, porque la verdad es que en nuestro país parece que tener el manejo de recursos es bastante atractivo, porque sabemos que como no hay conocimiento, entonces hay una posibilidad de, cuando menos en sectores de la población, poder atraer un voto a partir de desviar cierta influencia que se traduce en dinero o en especie, porque no nada más es dinero, es especie. Entonces, ¿qué pasa si la sociedad sabe? Porque yo no estoy segura que toda la sociedad sepa que su voto es secreto y que el voto nadie se lo puede desviar, pero de verdad los actores políticos están conscientes que tienen que fomentar ese voto informado, porque ¿dónde está el compromiso también? Entonces, este pretexto de la sentencia del asunto de Pedro Ferriz de Con, que es, si lo pudiera yo decir así, es de los más, no sencillos, sino más fáciles de abordar, porque finalmente es un ciudadano. Pedro Ferriz de Con es un ciudadano, no tenemos ningún problema, aunque esté en los medios, es un ciudadano que decidió levantar la mano. Bueno, pues qué bueno que decidió levantar la mano y que no los diga, porque para tener un voto libre, yo necesito saber mañana a quién voy a llevar al poder en cualquier cargo de elección popular. Y ahora en el mundo de las redes sociales y del Internet, a ver, ¿realmente las reglas del mundo físico aplican en el mundo virtual? Porque desde mi punto de vista nosotros vivimos, y lo he dicho ya hace mucho tiempo, por este ejercicio de reflexión, pero además me lo impone la tarea diaria en el órgano jurisdiccional al que pertenezco, es sin duda tenemos 2 mundos. Ya todos en este salón, ¿quién no trae teléfono? ¿Verdad que nadie? Entonces, están viviendo ahorita en un mundo físico y tenemos el poder del mundo virtual aquí. Es más, ¿cuántas personalidades podemos tener en el mundo virtual? Así es que podemos regular realmente o meternos en los actos anticipados, por decirles algo, nada más porque está calumnia. Hay muchísimos, todos los ilícitos que se imaginen en el ambiente electoral, de un proceso electoral o fuera de proceso electoral, porque, bueno, estamos hablando nada más de la materia electoral, pero es del mundo en general, ¿Creen ustedes que realmente podríamos meternos ahí? La verdad es que de poder sí se puede,
Ahora, ¿queremos? Yo francamente les digo, creo que no. Judicializar el mundo virtual es una tarea a donde no debemos ir, porque creo que son los únicos espacios en donde realmente nosotros como sociedad podemos hacer este ejercicio de confrontación, este ejercicio de investigación. Por supuesto que hay una cantidad de temas en redes sociales, en la internet, y ya estamos hablando hasta de la posverdad. O sea, ya estamos en una cuestión que rebasa al mundo físico. Así es que nosotros en Sala Especializada, se los digo, sin duda somos el órgano jurisdiccional que más asuntos ha tenido en temas de redes sociales en este país, sin duda. Sin duda. Hemos tenido que trabajar ahí, hemos tenido que sentarnos a ver qué es lo mejor para la sociedad, y cuando sentamos a la sociedad en la mesa de nuestras decisiones, a lo mejor es difícil, pero hemos preferido dejarlas libres, porque sí hay inquietudes en bastantes órganos jurisdiccionales, Javier, y en bastantes sectores de regular las redes sociales. No, fíjense que es una opinión aquí sí personal. Las redes sociales tienen reglas de usuarios, pero no hay reglas de contenidos como sí hay para los contenidos del mundo físico en la materia electoral. Radio, televisión, revistas, todo lo demás, spots, espectaculares, todo eso tiene reglas. Reglas de contenido en redes sociales no. ¿A qué tenemos que ir como sociedad? Hacia la conciencia, prudencia, responsabilidad. Pero yo creo que como sociedad, también en la actuación política, debemos de apelar a la conciencia, a la prudencia, a la responsabilidad. ¿La cultura es obligada o es una cuestión de decisión? La cultura política, la cultura democrática. ¿Tiene que ser impuesta en leyes y es obligatoria o mejor es voluntaria? ¿Qué tal si toda la sociedad dice, todos vamos a portarnos bien y vamos a hacer un pacto con nosotros mismos y vamos a hacer un pacto con el de enfrente? Entonces, creo yo que más que reformas, yo la verdad es que creo que, híjole, porque si no, pues en 3 años otra reforma y otra reforma, y estamos esperando siempre que las reformas nos guíen como sociedad. Y entonces el papá o la mamá reforma y yo no meto las manos, porque al fin que las reformas están involucradas autoridades, partidos políticos. No, yo creo que es un compromiso, es un pacto real. El tema de actos anticipados de campaña es muy difícil porque, como bien nos los anunciaba Hugo y Javier, la campaña es un periodo, el proceso electoral empieza en un X tiempo, pero ¿cómo evitamos que la gente salga y se manifieste? Pues ese es el activismo político, lo traemos en la sangre. Pero, a ver, ¿quiere la sociedad realmente estar bombardeada con los actores políticos? Nos los hemos preguntado, esa es la necesidad, yo creo, de blindar ciertas fases, porque la sociedad ya no sabe cuándo es campaña, cuándo es periodo ordinario, cuándo. ¿Por qué? Porque tampoco nos hemos encargado de darle esa información para que realmente proteste y diga, a ver, señor, señora, yo ya sé que quieres ir, pero guárdate ya, porque ahorita ya no podemos hablar que algo esté limitado en información. Ya no, es que ya no hay límites a la información. Es un terreno totalmente abierto. Hay mentiras, sí, hay verdades también. Hay mentiras que se vuelven verdad, la posverdad. Entonces, ¿qué significa? Que la gente busque. Pero, ¿qué vamos a hacer como autoridades? Nosotros tenemos asuntos en Sala Especializada todos los días. Ahorita todos nuestros asuntos son de actos anticipados de precampaña y campaña. Todos. Entonces, ¿en dónde está la línea en decir esto es una libertad y esto es un acto anticipado de precampaña y campaña? Porque además hay sanciones, y hay sanciones graves. Para los actos anticipados de precampaña, que bueno, yo no estoy de acuerdo con la ley, pero es pérdida de registro. Entonces, los actos anticipados de campaña puede ser una cuestión de nulidad de elección. Entonces, ¿cómo vamos a blindar todo eso si el mundo ya no deja espacios libres para la no información? Al contrario, vivimos
informados. Así es que vemos un spot, ok, nuestro terreno es ver spot todos los días, cada spot de televisión, cada espectacular, cada acto de campaña es susceptible de ser impugnado ante la sala especializada. Todos. Y vamos a estar blindando cada spot, siempre. Ahora, las entrevistas, efectivamente las entrevistas. Esta es una entrevista de un ciudadano, pero hemos tenido entrevistas en donde acuden servidores públicos. El servidor público tiene otra lógica. Efectivamente, desde mi punto de vista, está en una entrevista, pero tiene principios. El servidor público tiene más obligaciones que derechos de cara al servicio público, como servidor público. Tiene limitaciones en la ley, en el servicio público, en el 134, en el 41, en todo lo que tiene que ver con sus obligaciones. Así es que es tan libre de decir en una entrevista, eso es una duda. Bueno, se las planteo. Yo no la tengo. El servidor o servidora pública tiene realmente absoluta libertad de lo que diga en una entrevista, que no esté sujeto, como dice el artículo 78, a ninguna inquisición judicial ni censura, servidor o servidora público. No sé, o sea, es que estamos en ese terreno. Ahora las revistas, porque nos reclamaron, ¿se acuerdan que han visto revistas espectaculares con las caras de servidores públicos, gobernadores, exgobernadores, líderes central, cambio y todo? Eso nos lo reclaman a nosotros. Hemos tenido que decidir sobre eso. Pero aquí también estamos en el terreno de las libertades comerciales, porque nos dicen que hay dinero público. A ver, nosotros no podemos inducir o deducir que hay dinero público si no tenemos cuando menos indicios. Entonces, aquí hay una libertad comercial. ¿De qué? De publicitar revistas. ¿Les parece? El gancho es una portada. Nos reclaman la portada. Nos reclaman la entrevista que está dentro de la revista. Y que todo eso es acto anticipado de campaña. Si hay ruedas de prensa de los servidores públicos, nos reclaman que hay actos anticipados de campaña. Entonces, esos son ejemplos. Entonces, yo tengo una línea de pensamiento que además no tengo ningún problema en adecuarla día con día, momento con momento, porque además creo que no podemos estabilizar nada. Vivimos ya sobresaturados de todo, así es que hay que estarnos adecuando, como dice Aarón Barak. Tenemos que ser jueces de hoy, no modernos, ni estar a la moda, jueces de hoy. Y mi obligación como jueza es ser jueza de hoy. Y si hay que resolver redes sociales, resolvemos redes sociales. Pero más bien mi pregunta es, y vuelvo a Javier que decía, ¿por qué yo? Es que yo quisiera que fuera la sociedad la que se involucrara, al menos en mi tarea, en mi trinchera, en las sentencias que emitimos, y que sea la sociedad la que nos cuestione, y que sea la sociedad la que realmente diga, a ver, esto ya no nos está gustando. Entonces, no olvidemos que ya como derechos de las audiencias, desde 2003, en el artículo 6 de la Constitución, están los derechos de las audiencias. Y eso no nada más es para los espacios de radio y televisión. Para mí, el derecho de las audiencias va más allá, va mucho más allá. El derecho de la audiencia es, ¿qué quiere? ¿Qué le vamos a dar? Así es que castigamos los actos anticipados de campaña y precampaña. Hay ley, definitivamente hay ley. No hay problema, se pueden castigar. Pero, ¿qué hacemos con realmente comprometernos como sociedad? Yo creo que tenemos que cambiar, Creo que tenemos que cambiar hacia la conciencia, hacia la responsabilidad, hacia el compromiso. Realmente todos y todas en cualquier espacio. Y ayer, que cumplía años de fallecido Octavio Paz, encontré esta frase que ya la he dicho por ahí, pero bueno, pues apenas ayer Octavio Paz lo recordábamos a 19 años, ¿no? Y él dijo, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, el miedo al cambio. Así es que vamos a despojarnos y despejarnos, a ponernos Big Vaporru y vamos a hacer cada quien lo que nos corresponde como sociedad. Al menos espero estar tratando de hacer mi parte, y yo sí les garantizo que para mí
en mi trabajo y en mi vida, la parte más importante es la sociedad, sin duda. Así es que yo espero preguntas, cuestionamientos y todo, y si puedo, ojalá que pueda yo por lo menos tratar de responder y si no, de hacerlas mucho más grandes. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Gaby, Javier, por su participación en esta mesa, también como a los coordinadores, que no los mencioné al inicio como debería, de este muy importante observatorio. Son la doctora María Marván de este instituto, el maestro Arturo Espinosa, que está también allá atrás, que es el director de estrategia electoral, el doctor Saúl López Noriega, investigador profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica. La verdad es que si así son todas las mesas, pues que haya más de estos eventos, ¿no? Bien, y ahora, como tenemos tiempo, me voy a poner un poquito creativo. Nadie me dijo nada, pero se me hace que se presta muy bien el tema y la manera en que se ha abordado para justamente hacerlo. Voy a abrir el micrófono, obviamente, a todos los que están aquí para que hagan alguna pregunta o alguna observación a nuestros ponentes, a la mesa. Les pediría nada más, por favor, que se presenten primero para dar tiempo. Si les parece, vamos a hacer rondas, a ver las que aguantemos, de 3 preguntas o 3 comentarios, para que tengan tiempo también de pensar su respuesta nuestros participantes. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradeciendo aquí a los ponentes, muy buena exposición. Además, me da mucho gusto porque creo que los dos tienen ese sentido más hacia el lado ciudadano que hacia el lado de los partidos políticos, lo cual pues ya de entrada creo que a todos nos da gusto. Mi nombre es Guillermo León, vengo del estado de Querétaro, soy parte de un equipo de trabajo de un ciudadano que aspira o va a aspirar más bien a obtener su registro como candidato independiente al Senado de la República en esa entidad federativa que se llama Miguel Nava. En ese sentido, mi pregunta sería para la magistrada respecto a cómo determina la autoridad jurisdiccional precisamente lo que son los actos anticipados de precampaña. ¿Por qué? Porque el artículo 372 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales me parece grave, y me voy a permitir leerlo, en el que dice: los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de precampañas por ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa del registro como candidato independiente. Es un artículo que nos parece además discrecional y subjetivo porque dice por ningún medio, sin aclarar a qué tipo de medio se refiere, y además porque no permite a los aspirantes a obtener un registro. No estamos hablando de candidatos ni de precandidatos, estamos hablando de aspirantes, o sea, ciudadanos que todavía no tienen ninguna calidad en la ley más que el ser ciudadanos. Les están imponiendo los están imponiendo a no poder realizar actos para darse a conocer entre la ciudadanía. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en nuestro caso, este aspirante a obtener su registro como candidato independiente al Senado de la República. El requisito será que tendrá que obtener aproximadamente 35,000 firmas de apoyo ciudadano en un periodo de 2 meses. Pues es una tarea básicamente imposible. ¿Por qué? Porque el INE emitirá la convocatoria con los formatos respectivos para llenarlos, obtener el apoyo ciudadano en un periodo de 2 meses aproximadamente. Y entonces ahí va la pregunta a la magistrada, que es: ¿cómo vamos a determinar como autoridad jurisdiccional electoral precisamente qué son esos actos anticipados de precampaña y cómo vamos a permitir a la ciudadanía que efectivamente pueda acceder a los espacios de participación y decisión pública? Esa sería mi pregunta. Muy bueno. Buenísimo. Carlos, por favor, sí. Comparto las dos posiciones de tanto del doctor Javier Aparicio como de la magistrada Villafuerte. No se tocó el tema de la configuración, digamos, en la definición del concepto de acto anticipado, en el tema de la existencia o no de un llamado al voto, ¿no?, expreso, que pudiera configurarlo de manera mucho más específica. Me parece que hay una línea delgada en el tema de cuando se trata de servidores públicos en el ejercicio del encargo, en la parte, sobre todo, de la exposición mediática, a la cual, por el uso, digamos, regular de su función, del ejercicio regular de su función, pues presentan una cierta exposición mediática distinta a aquellos que no son, digamos, funcionarios públicos. Sin embargo, hemos visto en algunos momentos un comportamiento prácticamente rutinario de exposición mediática, en donde no hablamos exclusivamente de entrevistas casuísticas o alrededor de una coyuntura en específico que, por supuesto, un servidor público
da cuenta de la exposición del caso en particular, sino en área del ejercicio de la función pública, ¿no? ¿Qué opinión se merece esto? Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta para esta primera ronda? María, por favor. Creo que más o menos hay consenso entre quienes aquí estamos de la preocupación y el absurdo los absurdos a los que hemos llegado, tratando de controlar qué se dice, cuándo se dice y quién lo dice. Parece ser que también hay un consenso claro de decir, a ver, se puso en la balanza la equidad contra la libertad de expresión, ganó la equidad. Ganó, lo quiero poner entre comillas, priorizamos la equidad. Creo que hay como dos reflexiones o tres importantes. La primera, la equidad es una aspiración que nunca va a poder ser igualdad. No hay posibilidad de que todos los partidos políticos, de que todos los candidatos, de que todas las personas tengan idénticas condiciones en el proceso electoral. Entre otras cosas, porque el proceso electoral es un proceso de conflicto, de selección y de autoselección en el que gana uno y pierden los demás. No tiene remedio. Y creo que tenemos que partir de la lógica de que gana uno y pierden los demás. Segunda, que me parece muy importante de lo que han dicho hasta ahora, hemos ido enredando las leyes electorales. Hugo hablaba claramente de arenas movedizas y cada paso que damos lo hacemos más complicado, por no decir nos hundimos más. Y parece ser que toda la lógica va, sobre todo en la legislación, a ser cada vez más restrictivo y a tratar de controlar lo incontrolable. Decías, Gaby, las redes sociales no se pueden controlar o no las queremos controlar. Se puede en China, en Norcorea, se puede. ¿Queremos realmente llegar a ese camino? Y ojo, el camino no es jurisdiccional, ¿eh? El camino es desde el centro autoritario decir no hay redes, punto y se acabó. Nada más nos falta decir que en las elecciones no hay redes, ¿sí? ¿De qué manera podemos revertir el proceso? Creo que esa sería la pregunta. Y si es posible, hay que reconocer que nos fuimos metiendo en este camino, del cual hoy quienes aquí estamos o quienes hemos hecho uso de la voz pensamos que es un mal camino. Entramos en este camino por la vía jurisdiccional y después la retomaron las leyes. La pregunta muy concreta, querida magistrada, ¿desde la vía jurisdiccional podemos empezar a desandar el camino? Y allí un poco mi preocupación, que también la he expresado en muchos foros, es no estaríamos solucionando mucho más rechazando el 90%, y digo 90 por decir un número, de las quejas por quejas frívolas e inclusive sancionando, al menos socialmente, no hay el marco legal para ponerle multa a los partidos por hacer quejas frívolas o a los actores que hacen quejas, pero por lo menos socialmente sancionarlos por sus quejas frívolas y, entre otras cosas, empezar a desestimar. De veras, yo creo que el 90% de las quejas se podrían desestimar. Y pues tenemos la ventaja de que el Tribunal Electoral es última instancia, por lo menos aprovechemos esa poderosísima herramienta para lograr eso. Gracias. Sí. Hay ya más preguntas, pero si quieren vamos primero a darle la palabra a los de la mesa para que contesten lo que planteó Guillermo, Carlos y María. Le daría primero la palabra a Javier. Gracias. Pues muy buenas preguntas. A ver, brevemente, sí, es que tenemos la complicación de las definiciones que están en la ley,
y luego de cómo las definiciones que están en la ley han sido ampliadas o restringidas por los tribunales, ¿no? Digo, esto ha ocurrido con qué es propaganda electoral, qué es un acto de campaña y demás. De nuevo, sí yo creo que es una frontera como metafísica. Es que escúchenlo, de veras, o sea, artículo 3, Legipe. Para los efectos de esta ley y del universo, se entiende que los actos anticipados de campaña son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad. Sopas. Cualquier modalidad. ¡Ay, Twitter! Sí, Twitter, ¿no? Y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, ¿no? Entonces ahí importa la fecha de las campañas. En otro lado viene el asunto del proceso del proceso electoral, es otra fecha, ¿no? Bueno, son los actos anticipados de campaña, son los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad, en cualquier momento fuera de la etapa de las campañas, ¿ok? Coma, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o partido. Como dice candidatura, cabe un independiente. Coma, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo. Ya no es ni el voto, porque antes era no pidas el voto, no. Apoyo. Cualquier tipo de apoyo para contender, como sea, en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. Pues, o sea, cualquier modalidad, actos de expresión. ¿Qué es un acto de expresión? ¿Cómo sabemos si se está pidiendo el voto de manera directa o solo se está pidiendo apoyo? ¿No? Porque sí, no sé, o sea... y claro, y la definición en el siguiente inciso es la de actos anticipados de campaña, es lo mismito, ¿no? Expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad, en cualquier momento, pero la temporalidad. Durante el lapso, tiene inicio y final. Durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral, septiembre, octubre, a según haya presupuesto, el inicio del proceso electoral y hasta antes del plazo legal del inicio de las precampañas. O sea, ahí como que en otoño es temporada de actos anticipados de precampaña. El verano es libre. Un año antes es libre porque no ha empezado el proceso electoral. Y de nuevo, que contengan llamados expresos al voto o bla, 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 ¿no? Ahora, por ejemplo, el artículo de actos anticipados no tiene la palabra apoyos. Solo dice, contengan llamados expresos al voto. Pero no dice apoyos. Lo de apoyos está en los actos anticipados de campaña. Ahora, sí, yo creo que todo el articulote es problemático. Ahorita, en lo que escuchaba a la magistrada y los comentarios del doctor Concha, no sé, a ver, una solución rápida, así como dice la doctora María Marván, vamos desechando toda esta tontería y ya, o sea, pero no sé, a lo mejor también se va a ver medio feo de, ay, mira, lo estamos desechando, porque es absurdo, ¿no? O sea, no vamos a andar sancionando tonterías. Pero sí es un problema, porque es cierto, es una causa de nulidad. Ahora, piensen en los incentivos que le estamos dando a los actores políticos. Supongamos que yo quiero anularle la elección a alguien. La ruta difícil es fiscalizar bien. Así de, vamos a ver cuánto va a gastar Alfredo del Mazo. ¿No? Así, ching, ahora cómo le hago. Porque si se rebasa por más de tal porcentaje, pero el resultado electoral, o sea, es una hipótesis muy extraña. ¿Me echo todo ese rollo de auditoría o me invento el cuento de que una entrevista fue sembrada? Y con con una, ¿no? Porque no dice si una, dos, medias. Una cosa que parezca adquisición de espacios o que parezca acto de campaña en la entrevista, y con una. Y ahí, o sea, yo hasta veo peligroso que el tribunal pueda anular elecciones por lo que ellos piensen que fue una entrevista pagada. Habida cuenta de que creo que muchas son pagadas, ¿no? Cuando dije hace rato, es que son una bola de lambiscones, pues sí, nada es gratis, o sea, pero no sé bien cómo se demuestra. Quizá el remedio de eso es, no, pues que entrevisten a todos, o sea, darle libertad a otras personas con
ambiciones de que pues digan algo que medio contrapese a los que se están ahí filtrando. Pero bueno, la otra solución, y eso lo voy a decir así como rápido, yo no sé, se van a enojar porque voy a decir un ejemplo como gringo, ya, y está Aparicio diciendo que hagamos algo a lo gringo. Ay, no, Neoliberal. como a lo gringo. Neoliberal. Allá tienen a Trump y todo eso. Yo no sé si en algún momento podemos tener nuestro momento, ¿cómo se llama la famosa sentencia? Esta sentencia, la estaba googleando ahorita, esta famosa sentencia gringa de Buckley contra Valeo, ¿no? Buckley con B de burro y Valeo con B de me vale, que es una sentencia de 1975, de enero del 76, que es la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos, que decidió así nomás, o sea, dijo, en este país los topes a los gastos de campaña son inconstitucionales. Oye, pero la ley dice que la jurisprudencia... No sé, o sea, a partir de mañana los políticos de este país pueden gastar lo que quieran. Es una sentencia muy fuerte y muy controversial, ¿no? Porque dicen, oye, ¿cómo? O sea, el argumento de esa sentencia era, bueno, no son inconstitucionales los límites, los topes de gasto de campaña, porque limitar el gasto de campaña equivale a limitar la libertad de expresión de los candidatos. De los votantes cuando son contribuyentes. Pero es que esa sentencia dijo las dos cosas, si yo le pongo un tope al gasto de campaña de un candidato, le estoy limitando su libertad de expresión. Y creo, razonaba por ahí la cosa esa, creo que la libertad de expresión de los candidatos o candidatas es muy importante para que la cosa esté competida y reñida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quisieran los opositores en Venezuela? Poder gastar y comprar spots y hacer cosas. Bueno. Entonces estaba ese razonamiento. Ahora, y la otra parte de la sentencia estaba más rara. Decía, bueno, ahora del lado de las contribuciones, para contribuir a la campaña, no, ahí sí se vale poner límites, porque si no le pones límite a la contribución a la campaña, pues los más ricos van a contribuir muchísimo, etcétera. Pero no importa, es más, no estoy diciendo, o a lo mejor sí, creo que no. No estoy diciendo eliminemos los topes de gastos de campaña en México, aunque me diría, vámoslo pensando. Me gusta el argumento de es que las cosas que hacen los candidatos que cuestan dinero son parte de su libertad de expresión. Esa es la parte del argumento que me gusta. Es de vamos a proteger la libertad de expresión de los candidatos. Y fue como una cosa rajatabla. Ahora, fue muy extraño porque esa sentencia ocurrió, los politólogos gringos dicen que fue consecuencia del escándalo de Watergate, ¿no? Que Nixon mandó ahí a sus operadores a buscar papeles en el edificio Watergate, ¿no? Y eso hizo un gran escándalo, no puede ser que el presidente ande espiando, ¿no? Bla, bla. Y no ahora, yo no entiendo cómo pasas de esto es un escándalo a entonces que todo el mundo gaste lo que quiera. O sea, no sé bien, pero me gusta el espíritu de la libertad de expresión de los candidatos es súper importante, ¿no? O sea, la primera enmienda gringa está arriba de sus regulacioncitas electorales. Yo no sé si en México, o sea, eso sería como de la madre de todas las bombas, ¿no? Que el nuevo tribunal, la sala superior nueva, así, ¿no? Quieren pasar a la historia, pues que se echara una de esas. O la Suprema Corte, ¿saben qué? Ya está todo esto muy enredado. Sí, cierto. O sea, entre el 134, los actos anticipados de campaña, las causas de nulidad, la fiscalización expedita, la reelección, mejor, pero yo no sé si se pueda. Digo, conozco casos donde los tribunales de repente hacen eso y borran algún articulito, pero es uno chiquito, ¿no? Así como las cuotas de género no tienen excepciones. Pero no tienen, sí tenían, pero no tienen, ¿no? Pero fue una cosa, pero esto es algo más grande, así como un pronunciamiento de, ¿saben qué? Ahora esto hay que protegerlo. Y ni modo. Ahora, sería un acto de activismo judicial, de tribunal legislando. Pero no sé, por ejemplo, esa pieza en la legislación norteamericana, sí, está así. Y claro, tiene sus detractores y sus fans, ¿no? Que dicen, no, sí, qué bueno, ¿no? Y hay otros que dicen, no, por culpa de esa sentencia, el gasto de campañas en Estados Unidos es una locura, y por eso Trump es presidente, porque los ricos y los contribuyentes y los grupos de interés. Bueno, sí. Bueno, aquí, no sé, o sea...
Por eso no sé si me gusta la parte del argumento del tope de gasto de campaña, pero sí me gusta el asunto de decir, ¿saben qué? La libertad de expresión de los candidatos y candidatas es primordial vigilarla. Y esto incluiría, yo diría, candidaturas independientes o candidaturas partidistas, ¿no? No sé, lo que quiero decir es de, ¿qué tendría que ocurrir para que tuviéramos una sentencia de ese tamaño? Que en el caso gringo redibujó, o sea, era de nuevas reglas, ¿no? Y digo, no está todo arreglado en el sistema gringo, pero fue una de estas sentencias parteaguas. A lo mejor necesitamos una de esas, ¿no? Gracias. Gracias, Javier. Voy a tratar de intercambiar ideas, yo creo, más que otra cosa. Primero, Guillermo, interesante el tema, sin duda, las candidaturas independientes. A mí me parece que de principio lo que yo te podría decir es que las candidaturas independientes, más que realmente llegar a nuestra vida, a este país en una forma natural, llegaron como consecuencia de una obligación que tenía el Estado mexicano. Entonces, no es lo mismo que llegue natural, bueno, no sé qué llega natural en las leyes, pero bueno, se incrustaron. Entonces, al estar incrustadas, tienen altas deficiencias normativas, sin duda. Porque, primero, porque nuestro sistema es de partidos políticos. Vuelvo a lo mismo, la cultura democrática, la cultura como sociedad, este compromiso de conocer y saber. Si tú me lo permites a nivel ¿qué queremos? Pues yo sí quisiera que todos en esta sociedad, y hablo también como parte de que hago mis ejercicios democráticos a nivel personal, pues yo quisiera conocer a todas las candidatas o candidatos independientes, porque son una alternativa, son una opción. Lo que pasa es que llegan con muchos fines también, fines genuinos sin duda, pero también sabemos que en este país van a haber candidatos y candidatas independientes con otros fines, otros propósitos, incluso partidistas. Comentamos un concepto de acto anticipado de precampaña o campaña. La conjugación del verbo ya no es suficiente. Votar, votemos, votaron, gerundios más adjetivos. No. Yo creo que aquí vuelvo a lo mismo. Tenemos, por ejemplo, ahorita varios asuntos en trámite de los cuales no me ocupo, pero sí te puedo hablar de los asuntos que tenemos resueltos, porque ya no es nada más que fue antes. Esa es una época anterior en donde tenía que haber incluso hubieron decisiones jurisdiccionales en donde se hacía énfasis sobre el voto, votar, votemos, votaron. No. Yo creo que tenemos que ir a ver qué hay, pero bueno, pero más allá de eso, ¿qué quiere la sociedad en fases X o Y de un proceso electoral? A ver, ¿qué hay de la intercampaña? Por ejemplo, que ahorita ya terminamos la intercampaña y estamos en campaña en los procesos electorales en curso. Pero hubo una intercampaña en donde de alguna manera ya se dijo que no es un silencio total. No, sí, efectivamente no hay un silencio total, pero debe de haber esa contienda. ¿Queremos contienda en la fase previa? No, bueno, es que la sociedad yo creo que también necesita descansar y reflexionar para calentar motores y entrar a la campaña con todo, a la contienda. Entonces, ya hacer estas deducciones de lo que dice un spot, no, yo creo que tenemos que ir a lo que es explícito. Bueno, pues lo que es explícito es muy fácil, pero entramos en el terreno de lo subjetivo y lo que pasa es que nuestras normas dan mucho margen al terreno subjetivo, muchísimo. Todo está enfocado en lo subjetivo, porque lo explícito es muy sencillo, pero como siempre estamos en el límite como sociedad, en lugar de cómo cumplo, cómo violo, porque si la premisa fuera cómo la cumplo, entonces sería muy fácil, pero la premisa siempre es cómo la violo.
Entonces siempre está en el límite y ahí entramos en el terreno de lo subjetivo. Así es que, por ejemplo, en sala especializada lo que estamos haciendo es tratar de partir de la libertad absoluta de configuración. Yo creo en la libertad de autodefinición de los partidos políticos. Me cuesta un poquito de trabajo el tema de libertad de expresión. Sí tienen libertades, pero de autoconfiguración, de autodeterminación, de autoorganización. La libertad de expresión como tal es un derecho humano. Entonces, bueno, pero pues ahí entramos también en otro terreno. Entonces, yo creo que tenemos que hacer ese trabajo de realmente ver qué es, más que qué hay o qué es la intercampaña. ¿Qué es la precampaña? ¿Qué es el periodo ordinario? O sea, ¿qué le vamos a dar a la sociedad, sobre todo en los tiempos del Estado? Porque aquí sí estamos en un tema, son tiempos del Estado. Porque entrevistas y reportajes y todo lo demás es otra cosa. Ahí es más difícil meter la manera, digamos, la vara jurisdiccional. Pero en los tiempos del Estado, entonces, ahí sí hay más margen, pero como les repito, es qué le damos a la sociedad de acuerdo al proceso electoral y cómo es nuestro proceso electoral y qué debe de tener o no, o qué quiere o no la sociedad escuchar de sus actores políticos, cuando menos del mundo físico. El mundo virtual es otra cosa. Ahí la judicialización del mundo virtual yo no la puedo ni siquiera imaginar. Vivir en un panóptico digital, Dios nos libre. Perdón, no por lo de nos libre. Entonces, por lo de Dios. Entonces, así es que esa sería como un poquito la dificultad de poder dar una receta para hacer un checklist de lo que es acto anticipado de precampaña o campaña. Y María, híjole, pues bueno, el tema de cómo poder revertir el proceso, desalentar el activismo judicial, desestimar quejas. Lo que pasa es que aquí estamos ante valores y derechos que confluyen. Por un lado, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, vivimos en una sociedad altamente judicializada, entonces se abre un camino nuevo, al menos en el caso de la sala especializada con el procedimiento especial sancionador. Sin duda tenemos la facultad de desestimar por frívolas o por muchas otras razones las quejas, pero lo que pasa es que nosotros tenemos la finalidad de depurar el proceso electoral. Esa es una de las finalidades del procedimiento especial sancionador. Pero también, como preconstituimos pruebas para una eventual nulidad de la elección, pues como decía Javier, todo mundo quiere hacerse de las causales para que a la postre, cuando estamos en resultados electorales y solicitudes de nulidad de la elección, pues tengamos las pruebas. Y nosotros generamos las decisiones para, al menos en esa parte, generar las posiciones de los actores políticos para poder solicitar, y esas son las pruebas de eventuales actuaciones indebidas de los actores políticos para solicitar al menos una como causal de nulidad, que ya se las leí, 78 bis, que es una parte del tema de temas de medios. Entonces, la pretensión es generar asuntos y que algunos peguen, porque serán prueba para una nulidad de la elección. No solamente van, yo creo, por la multa, la amonestación, el retiro efectivamente, bueno, el del registro, sino anular una elección. Entonces, y por otro lado tenemos que el acceso judicial efectivo, la tutela judicial efectiva, tan nombrada y tan... No, yo aquí iría otra vez hacia la cuestión de realmente queremos que todo se solucione en sede jurisdiccional. Yo lo he dicho ya varias veces, ¿no? Y bueno, corre el riesgo de desaparecer mi función, pero yo preferiría que los tribunales se adelgazaran, no engorden. Tenemos tendencia a engordar, pero no solo a los tribunales,
sino también a las autoridades y a las instituciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que hay desconfianza. Nuestra premisa siempre es la desconfianza, no trabajamos en confianza. La sociedad no cree, nosotros no creemos, el partido político A no cree en el B, la candidata A que afecta a la B. No, bueno, o sea, es tanto lo que hay en medio. ¿Por qué? Pues porque como sociedad no crecemos, pero tampoco estamos ocupados y preocupados por hacer mayoría de edad en esta democracia. No, nos cuesta trabajo, porque siempre es más fácil tener papá y mamá que nos digan cómo y cuándo. Entre más normas, desde mi punto de vista, más judicialización, más normas, más reformas, pues más se repliega la labor de la ciudadanía y de la sociedad. Pues es más fácil, pero es por una zona de confort. Entonces, claro que prefiero que no se judicialice todo y con el riesgo, les repito, que pues a mi labor le digan bye. Pero si ese es el costo de adelgazar, pero porque crecimos como sociedad en confianza, porque esa es la única forma. Con desconfianza, porque se hacen las normas con desconfianza. Las sentencias decimos, bueno, es que esto se permite legalmente. Es que miren, tenemos muchas salidas en donde todo se permite, pero ¿qué decimos a veces al ver el panorama como órgano jurisdiccional? Es que si lo permitimos, abrimos un canal de violación inmediata. Pensemos en el 242 del código el COFIPE, de Código Federal de Instituciones, perdón, el ahora código, antes Legipe. Al revés. Ay, perdón, sí, perdón. A menos que nos estés dando una noticia. No, yo ya dije que reformas no. No, perdón, Legipe. Ahí está el 242, es una permisión. Y ahora se volvió el formato para que los informes de labores y todo lo demás los estemos teniendo a los servidores públicos y todo. Entonces, porque todo es desconfianza. Entonces, es una labor complicada, pero no se preocupen, hay compromiso, lo sacamos adelante, estudiamos y tratamos cuando menos de responder ante la exigencia, porque además nuestro trabajo, por supuesto, los actores políticos nos exigen, pero a quien le respondemos es a la sociedad. La sociedad es la que al final es por la que todos, imagino, cada quien estamos aquí. Al menos eso es lo que creo. La balanza entre actores políticos, partidos políticos, candidatas, candidatos, candidatas independientes, candidatos independientes, todo está muy interesante, pero realmente el actor principal es la sociedad. Así es que creo que eso es lo que cada sentencia de acto anticipado de campaña, cada sentencia de una entrevista, de una revista, de un candidato independiente, de un spot, de una paleta, porque además hay mucha imaginación en el tipo de comunicación política que establecen los partidos políticos, cada vez son más imaginativos, pues ahí estaremos tratando de ver qué quiere o cómo le respondemos a la sociedad. Y ya ni me voy a meter a los temas de actos anticipados que acabamos de tener muy interesantes, temas de violencia política de género, que la verdad es que le queremos hacer como que no la vemos, ¿eh? Y la verdad es que si nos ponemos un poquito estrictos y hacemos el trabajo reforzado que nos obliga todas las convenciones y todo, pero al margen de las convenciones y los protocolos, es simplemente hacernos cargo que realmente hay una situación, al menos en el ámbito político. Yo no voy a meterme ahorita, aunque por supuesto que está incrustado en nuestra sociedad en todos los ámbitos, pero bueno, en el ámbito político, lo que nosotros llegamos a ver de quejas y de cuestiones tan sutiles, tan apenas perceptibles de violencia política de género, que ustedes no se lo imaginarían, pero las vamos a poner sobre la mesa. Las vamos a poner sobre la mesa, porque la vía, pues son las sentencias también. Yo ya no digo a golpe de sentencia porque incito a la violencia. Es a través del trabajo jurisdiccional y es nuestra obligación. Así es que ese sería otro tema muy interesante, porque ya hay muchas candidatas mujeres en donde están siendo violentadas en formas que ustedes, que a lo mejor ni siquiera las han visibilizado. Y sería interesante visibilizarlas. De verdad es un ejercicio muy interesante, porque hay tantos pros y contras como
personas que habitamos este planeta. Así es que sería interesante. Pero bueno, ese es otro tema también. Perdón. Gracias. Están indicando que sería bueno, en lugar de dar más uso a la palabra, que hiciéramos ya un receso ante la otra mesa, pero voy a abusar un poquito de mi silla, porque Imer quiere hablar, no sé si Arturo todavía, nada más les pediría que vayan a ser muy breves y yo hacer un comentario también muy rápido. Si seguimos la analogía de esta sobreregulación como una arena movediza, María fue muy cuidadosa de no querer decir que nos está hundiendo, pero por lo menos sí que nos está complicando la vida. Yo cuando me acuerdo de esos programas, creo que era de Tarzán, de la arena movediza, el que se caía y se empezaba a mover, y había siempre dos remedios para el pobre que se había, o la pobre que se había caído en la arena movediza. La primera es no moverse, quédate quieto, no te muevas, porque si te mueves más te hundes más. Entonces, por lo menos ya, por favor, que no haya más norma, porque además este tema que decías de la confianza me parece bien interesante. Se ha vuelto ya un círculo vicioso. Empezamos con el tema de la desconfianza, generando ciertas normas, pero han crecido tanto las normas y por lo tanto el aparato administrativo y jurisdiccional que ya hoy en día eso genera más desconfianza. Claro. Hoy el ciudadano, la verdad es que ¿qué le cree? Perdón, y no, como dice Javier, no se van a enojar conmigo, pero ¿qué le cree ya a la autoridad administrativa o a la autoridad jurisdiccional de tanta sentencia y tanta norma y tanto acuerdo? Pues la verdad es que estamos en un descrédito y las encuestas ya sí lo están midiendo. Entonces, no moverse es una. Pero la otra, para salvar de la arena movediza, era la ramita o la cuerda, ¿no? Había que aventar una ramita o una cuerda. Pues yo creo que ya llegamos al momento en que hay que aventar la cuerda o la ramita para salir de esta justo sobre regulación, sobre aparato administrativo y jurisdiccional que existe. ¿Y cuál es esa ramita? Yo creo que lo han tocado muy bien María y tú, Gaby. Yo creo que es, en primer lugar, sí creo que tenemos la enorme ventaja que el aparato jurisdiccional, la sala especializada y la sala superior pueden empezar con uso de su máxima jurisdicción en este tema, empezar a echar para atrás esta maquinaria que nos ha hecho crecer tanto y que ha generado yo creo que también desconfianza. Pero también, esto aquí es donde no estamos de acuerdo tú y yo sí creo que necesitamos una reforma, pero una reforma en sentido inverso a las que hemos tenido. Una reforma que simplifique, que genere, que quite, que vaya en contra de la hiperjudicialización de todo, que reduzca recursos o que lo simplifique, ya lo platicamos esto en otra mesa, y yo sí creo que el fundamento jurídico además es maravilloso y existe para los dos caminos, que es justamente el que tú decías, nuestro artículo primero constitucional, ¿no? ¿Cómo podemos estar hablando de respeto a los derechos humanos, del principio pro persona, si estamos coartando un montón de libertades? Javier ahorita las platicaba muchos, de los ciudadanos cuando quieren hablar, cuando se quieren informar, cuando quieren expresarse. Claro. Justamente tenemos además que ser coherentes con este tema. ¿Queremos una sociedad de libertades? Pues seamos consistentes, hagámosla, que es una forma de respetar y de ejercer nuestros derechos. Perdón. ¿Quieres decir algo rápido, Imer, por favor? De lo que dice María, Hugo, Javier, yo creo que todos coincidimos, aquí a la magistrada le toca estar un poco enfrente, pero es cuestión de azares del destino, ¿no? Creo que el tema es el de sobreregulación, creo que necesitamos desandar el camino, coincido perfectamente ahí. Yo sí creo que tenemos que deregular, liberalizar, también sí creo que tenemos que hacer una reforma que venga a quitar cosas, pero sí creo que también una parte puede venir de la interpretación de las libertades, como bien nos decía Javier, y de la primera cuestión. Creo que por ahí también puede venir una ruta, ¿no? Pero sí quisiera yo como jugar con alguna nota. Me gustó mucho cuando decías tú, Hugo, que tenemos campañas, precampañas, y antes de las precampañas tendríamos que tener un régimen de libertades, que hoy por hoy con gastos anticipados parece que tampoco está reconocido. Entonces sí necesitamos al menos esa parte, creo yo, de liberalizar un poquito con una reforma que suelte el resto del tiempo y que diga, en estos tiempos vamos a ser muy estrictos, pero todo lo que sea antes vamos a ser muy estrictos. Pero sí quisiera que pensemos que no podemos ser completamente ingenuos. El tema de las libertades públicas, yo suscribo 100% que hay que defenderlas, que hay que interpretarlas, pero me preocupa que también podríamos hablar de libertades privadas, libertades comerciales, intereses comerciales. Y les recuerdo que en el caso del 2006 eran precios diferenciados y paquetes diferenciados. Perdónenme, pero entonces si liberalizamos toda esa primera parte, también va a ser muy reducido quienes nos van a llegar como posibles candidatos, que coincido, pues tenemos que tener la posibilidad de nosotros saber quién queremos y quién no queremos, que se acerquen, que nos digan, pero no si los medios nos van a vender muy baratito a unos y a otros, les va a costar más. Entonces, eso quisiera yo que también tenemos muy conscientes que no podemos ser completamente ingenuos de pensar que no
necesitamos también mantener algunas reglas muy básicas en ánimo de defender libertades públicas, no privadas. Entonces, ahí es donde yo creo que sí necesitaríamos reforzar la idea de libertades con cierta regulación de cómo queremos defenderlas. Me parece muy buena la idea esta que ya lo hemos platicado, lo de desechar por frívolas. Y creo que no necesariamente tiene que ser un activismo judicial inventivo, ¿no? Sino creo que es interpretativo. Si las libertades están chocando con esto que me está pidiendo, pues podemos apelar al primero constitucional, tenemos algunas ventajas para desaplicar. Entonces creo que ya tenemos un escenario para desandar un poco, pero coincido con Hugo que necesitamos hacer más. Sí creo que necesitamos hacer una reforma a la ley. Y yo nada más quisiera insistir, decía yo al principio, podemos ponernos más estrictos en ciertos momentos y ponernos menos estrictos en otros. Coincido que gastos anticipados, fechas antes, tendremos que hacer un régimen de libertades ser menos estrictos. Pero ya que estamos en las campañas y en las precampañas, lo que decidamos que vamos a regular, seamos estrictos, seamos duros. Y concretamente va con el tema de sancionar y no meramente simular. Si da para sancionar, tenemos que sancionar en esa fase. La de anterior me parece que podemos ser mucho más liberales, pero en esta fase creo que sí necesitamos sancionar. Y sobre todo, me gusta como para no abusar demasiado del ejemplo de los patos ni de los pericos verdes, pero bueno, los casos de los tucanes verdes fue de verdad abrumador. Y nótese, no tienen que ser anticipados, no tiene que ser antes. O sea, en eso estoy completamente de acuerdo que tenemos que tener un margen de libertades, pero sí conscientes de que no podemos ser ingenuos. Y en la otra parte, ser durísimos. Tenemos sanciones. ¿Y por qué todo tiene que ser multa? Digo, amonestación sería todavía más burdo, ¿no? Pero multa. Decimos, son graves las faltas, pero nos contentamos con marcarles una multa. La multa puede ir hasta 10,000 días. Les cobramos 1,000. Diciendo que es una falta grave, les cobramos 10,000. Cuando podemos cobrarles 10,000, me parece que estamos simulando. Y sí creo que pongámonos duros en esas fases y liberalicemos el resto. Eso coincido yo en esa idea, pero sí creo que tenemos que pasar por alguna reglamentación que fortalezca libertades públicas y que claramente ponga límites a lo que se puede o no se puede hacer en detrimento de esas libertades públicas. Como verán, la verdad estos temas son inacabables y podríamos seguir diciendo cosas, pero Arturo había pedido, no sé si quieres comentar algo, Arturo. Muy breve, nada más para... En todo esto a mí lo que me preocupa es no lo que pase ahorita y los criterios son, puede ser lo que quieras, ¿no? Hay 3 supuestos muy concretos que maneja la Sala Superior y que son, estás llamando al voto, estás promoviendo una plataforma electoral o estás promoviendo un programa de gobierno. Pues ahorita de entrada es muy difícil, sobre todo de cara a 2018, porque todos están anticipados. Y en el caso de Pedro Ferriz de Con, él lo dice abiertamente, ¿no? Yo quiero ser candidato independiente a la presidencia y dice por qué y nadie dice nada. A mí lo que me preocupa es esta certeza y esta congruencia de qué pueden y qué no pueden hacer de cara a una vez que ya empieza el proceso electoral. Y ya estén todos ahí y se empieza a decir que lo que estuvieron haciendo antes, cómo afecta. Y aquí me voy a un precedente muy claro. Zacatecas el año pasado. Zacatecas el año pasado, ya que había pasado todo el proceso, ya que llegaron al final, una conferencia de prensa que ocurrió al principio del proceso fue suficiente para anular la elección. Y una elección que la anuló el Tribunal Local, la confirmó la Sala Regional y la confirmó la Sala Superior. Entonces, lo que genera falta de certeza es decir, no qué puedo hacer ahorita pues a lo mejor estamos en un limbo. Lo que genera es qué consecuencia van a tener esos actos para una vez que empezó el proceso, una vez que lleve a cabo las campañas. Y es ahí donde me parece que el tribunal y a veces divaga un poco en ese sentido, porque no es claro, viene diciendo plena libertad de expresión. Los últimos asuntos que ha resuelto la Sala Especializada y la Sala Superior son ampliar la libertad de expresión, Pero te llama la atención cuando ves un caso como el de Zacatecas, en el que, pues si bien fue la integración anterior de la Sala Superior, pero eso venía de la integración actual de la Sala Regional Monterrey y del Tribunal Local. Entonces, ahí es donde yo creo que ese es lo que más, para los candidatos, es lo que más falta de certeza les genera, ¿no? ¿Qué puedo decir? Que a la larga no me genere un costo. Creo que esa es como mi duda o mi reflexión en ese sentido, es como el reto que yo veo. Muchísimas gracias, Arturo. Pues, ¿quieren comentar algo? Pues si se pudiera un breve comentario, creo que es importante por el tema sancionatorio. Por supuesto que la cuestión de apelar a sanciones duras es la cuestión de imponer los máximos de las sanciones. Pero bueno, las sanciones se pagan con las prerrogativas de los partidos políticos
que salen del bolsillo del dinero público, ¿no? Entonces, yo tengo una idea de la amonestación pública, perdón, a lo mejor puedo parecer muy ingenua, pero yo creo que un regaño en público es mucho más doloroso que saquear un bolsillo que de todas maneras no es dinero de los partidos políticos. Yo creo más bien que hay que reformar las sanciones. Las sanciones tendrían que venir con a lo mejor pérdidas o imposibilidades de contender en elecciones subsiguientes, ¿no? Entonces, es interesante porque nos los han puesto, nosotros quisimos imponer una sanción que es nueva, es a partir del 2014, que es quitar días de publicidad y de spots y pareció, pues a esa nos pareció que era realmente la que tenía efectividad. Esa es una sanción producto de la reforma del 2014 y la tratamos de explorar. A mí me parece más esa, porque donde duele es en donde no se vean, porque es muy complicado estar ignorado en el activismo político. Pero es una sanción que nos revocaron, no estuvieron de acuerdo y justo fue en el tema del Partido Verde. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, ¿qué pueden y qué no pueden hacer? Arturo, creo que sí es una cuestión que nos debemos de preguntar y de dar algunas bases, porque ya realmente estamos de cara al siguiente proceso electoral, en donde tiene una propia complejidad, porque no solamente es el federal, nunca habíamos tenido el número de elecciones que vamos a tener ahora, y yo creo que lo que tenemos que hacer de cara a ello es generar estos espacios, generar inquietudes, generar todo este trabajo colectivo, un pacto para poder empezar a ver, ya el INE, por ejemplo, ahorita estamos viendo que están blindando la aparición de dirigentes. Eso es de cara al proceso electoral que viene. Entonces, todo eso siempre reaccionamos, es que nunca accionamos. Ese es un problema de esta sociedad, que somos reactivos, no activos. Entonces, siempre es para tapar el hoyito. Entonces, esa es una realidad, porque va a ser una elección compleja. Claro que va a ser una elección compleja, en donde ya vamos a empezar, ahora sí, con las candidaturas independientes a todo lo que dan. Ahora, ¿por qué ahorita no pueden haber actos anticipados? Porque, a ver, sí sabemos que hay muchos suspirantes, porque aspirantes está muy difícil, suspirantes, porque depende de procesos internos, depende del primero, si quedan al interior del partido político, si el candidato o candidata logra alguna realmente, claro, después de superar estas pruebas diabólicas, ¿no?, que va a tener que superar. O sea, todo eso, pues hay que dejarlo, pero cuando entremos en el terreno ya del proceso electoral, de las fases, es ¿qué querrá la sociedad? Mi pregunta es, ¿qué quieren hacer ellos? ¿Qué querrá la sociedad recibir en esas fases? ¿Qué le vamos a dejar? Que construya un voto libre, porque el voto es libre, pero el voto, para que sea libre, tiene que ser razonado, informado, investigado, analizado. Y para todo eso tenemos que estar pensándolo. Y otra cosa, el principio de equidad. El principio de equidad ya lo ponemos como si fuera la panacea. El principio de equidad, creo yo, y ahí coincido con este pensamiento, es la base, es el piso mínimo. Después es muy difícil hablar de equidad. Es la salida nada más, pero nada tiene que ver, porque hasta ahí tiene que ver hasta el carisma de una persona, y a lo mejor no está utilizando recursos, pero es la persona más carismática, y a lo mejor sale una vez y logra captar la atención y ya, no, bueno, es que está en todos los medios, no, a lo mejor aparece, es tan complicado, pero queremos que el principio de equidad sea la solución a todos nuestros problemas, y creo que nuestro problema está primero adentro, y si solucionamos el de adentro, seguro vamos a solucionar el de afuera. Sí, y finalmente, y con eso vamos a terminar, le voy a dar unos minutitos a Javier. Nada más que checaron, dijo la magistrada, reforma a las sanciones. Reforma. Revisar. No, yo para no abusar así nada más, rapidísimo. No, yo sí creo que... A ver, yo asumo que siempre va a haber otra reforma electoral. Siempre.
Sí. Lo que yo creo. Porque los partidos políticos tienen estos incentivos de... Todavía estamos, o sea, no sé cuándo va a acabar eso, ¿no? Pasa la elección, le echas la culpa a las reglas, a los árbitros, y entonces hay que cambiarlo. Y me hago cargo de que creo que cada vez reformamos peor también. O sea, yo me quejaba de la reforma del 2008 hasta que llegó la del 2014. Dije, no, ya está extraño el COVID. Pero Que yo lo recordé. pero entonces creo que va a haber otra. Y digo, por ejemplo, este asunto de reelección, tan solo el tema de reelección obliga a que haya otra reforma. Si vamos de a muertito, podría ser una peor reforma. Pero pues ni modo, hay que entrarle, ¿no? O sea, creo que, digo, esta fue una discusión que también tuvimos aquí en Jurídicas hace un par de años que hicimos con el CIDE un seminario, y era de, no, a ver, seminario pro reforma o seminario de vamos a irle parchando. Y yo, no, reforma. Yo, o sea, asumo como, va a haber una reforma, entonces hay que intentar que no sea tan mala. Eso es confiar en que el legislativo algo podría aprender a hacer mejores reformas. La otra era mi petición aquí, aprovechando que estaba la magistrada. Oigan, o un golpe de mesa iluminado del tribunal, ¿no? Una de esas dos. Entonces, cuando me inviten en San Lázaro a decirlo, sí, reformen y fíjense. Porque sí, hay un diablo que está ahí en los detalles, y ya 10 segundos, es que es cierto, en los próximos 4 o 5 años, si dejamos la ley como está, sí va a estar muy difícil. O sea, nomás no veo por dónde pueda funcionar. Porque hay otra cosa que no hemos pensado en México, el mundo con reelección. ¿Cuál es el problema del mundo con reelección en el planeta? El problema de los países con reelección es que las autoridades, los incumbents, los que pueden buscar el derecho, los que pueden buscar la reelección, traen ventaja. Así es el mundo. Sí, claro, es lógico. Y ya los antirreeleccionistas dicen, sí, por eso no la queríamos. No, hay que vivir con eso. Pero ya que tienes la reelección, entonces sí es muy importante que los competidores, que los retadores tengan forma de darle batalla a los incumbents, a los diputados o a los alcaldes que puedan buscar la reelección, porque traen dinero, se va a hablar ahorita de programas sociales, etcétera. O sea, es algo que si no haces nada, sí te puede llevar a un ámbito, a elecciones menos competitivas, si lo dejas como está, tan proteccionista. Gracias. Gracias, Javier. Pues muchas gracias a Javier, muchas gracias a Gaby, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Inmediatamente tienen un receso como de 2 minutos para ir al baño, tomar agua. Muchas gracias. Gracias.